Buenas noches, soy Edna Edith Aguirre Arellano. Mi matrícula es VNL 030314 de la licenciatura en Derecho, como parte de mi proyecto integrador de la materia de Derecho Procesal Penal. Indagué y voy a responder las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué es amparo? Es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. La pregunta 2 es, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Es una transformación profunda del juicio de amparo. Se reconoce que este recurso debe establecerse como la misma ley suprema y fundamentos en la propia Constitución. Estos cambios fueron los plenos de circuito, modificación del artículo 103, cambio de conceptos de interés jurídico por interés legítimo, declaratoria general de inconstitucionalidad, suspensión ponderativa, establecimiento de amparo adhesivo. De los que a mí me llamó más la atención es el del cambio de interés jurídico por interés legítimo. Este dice, me permite, es en el interés jurídico era necesario ser afectado directamente por la acción de una autoridad que violara los derechos fundamentales. Ahora en interés legítimo no es necesario ser la persona afectada directamente, sino que cualquier persona puede tener interés en reparar o reclamar los derechos afectados de otros. Bien, como la pregunta número 3 es ¿qué son los derechos humanos? Estos son los derechos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de existir. Es, tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la vivienda. Son parte de los derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Qué son los principios de juicios de amparo? Son las normas más relevantes que deben apreciarse durante el trámite y la resolución del procedimiento. Y estos son principios de prosecución judicial, principio de instancia de parte agravada, principio de agravio personal y directo, principio de la relatividad de sentencia, principio de definitividad, principio de estricto derecho, principio de la suplencia de la queja, principio de mayor beneficio. La siguiente pregunta, ¿a qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? Juez de garantía de amparo está obligado a intervenir en ciertas circunstancias favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. Y el juez de control tiene prohibido intervenir para suplir o ayudar sobre las deficiencias que tenga algunas de las partes. La siguiente pregunta es, ¿qué es un informe justificado? Este es de carácter obligatorio, tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo, es decir, que a través de este manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por el quejoso. Si son verdaderos, la autoridad responsable acreditará su constitucionalidad. Esto significa que mencionará al juez de amparo que lo realizó, que fue hecho con estricto apego a la ley. Siguiente pregunta, ¿de qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Puede ser oral y escrita. Oral, la sentencia definitiva que por mando del artículo 17 constitucional debe ser explicadas en audiencias públicas, lo que les hace resoluciones orales, y la escrita, controla de manera objetiva los términos de resolución textualmente hablado, precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables y entendibles. De igual forma, la videograbación de las audiencias cumplen con lo mismo, pues es prácticamente un registro de lo que aconteció. Siguiente pregunta, ¿cuál es el rol de tercero interesado en el juicio de amparo? Es la persona que interviene en un acto reclamado para que se le restituyan las cosas o bienes propios del que fueron dañados. Siguiente pregunta, ¿qué es la suplencia de queja? Es un principio del derecho de amparo donde el juez de amparo interviene para subsanar las deficiencias que se perciban en la demanda. Siguiente pregunta es, ¿qué son las medidas cautelares? Encuentra sustento legal en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 155. Específicamente en la fracción 14 se señala a la prisión preventiva como última medida y la más
gravosa. Estas medidas son prisión preventiva, detención en celdas municipales o centros de reinserción social. Siguiente pregunta. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? Estos son en el artículo 19 y en el 20 constitucionales. Siguiente. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Las autoridades responsables deben detener su actuación durante el tiempo que dure la sustanción del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad. Su finalidad es que no se ejecuten materialmente los actos y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. Tiende a proteger la materia de juicio y evitar que el quejoso resienta perjuicios irreparables con la ejecución del acto reclamado. Esto se puede perseguir de oficio o a petición del quejoso. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.